Abran sus Biblias en el libro de Isaías, número 66. Vamos a estar leyendo del versículo 1 al número 5. Isaías 66, del 1 al 5. Y dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y tiembla a mi palabra, y que tiembla a mi palabra. El que sacrifica bueyes es como si matase a un hombre, el que sacrifica oveja como si degollase a un perro, el que hace ofrenda como si ofreciese sangre de cerdo, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnio y traeré sobre ellos lo que temieron. Porque llamé y nadie respondió, hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Vamos a estar dando gracias a Dios por esta palabra. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, en esta mañana te damos las gracias, bendito Dios, porque en tus manos, Señor, estamos. Te agradecemos, Padre, porque sabemos que tú has puesto en nuestros corazones, Señor, el venir a alabarte, el glorificar tu nombre, Señor. Bendice también a aquellos que por medio de esta plataforma, Señor, están escuchando tu palabra, Señor, que sean también ellos alimentados por medio de tu palabra, Señor, que sean ellos glorificados. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que esta alabanza, Señor, sea para glorificarte, que la palabra que trae tu siervo, Señor, sea para que nosotros podamos ser alimentados, Señor. Aquellos que escuchan tu palabra también, Señor, maravilloso. Te damos las gracias y te pedimos que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas, nuestros corazones en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Así vamos a dar lugar a la alabanza. Señor les bendiga. Gloria al Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios en esta mañana. Dice este canto de esta manera, ¿sí? Damos gracias a Dios, le damos la bienvenida una vez más, Iglesia Cristo es el Camino, desde Cuautla, Morelos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo. Gracias a los que están aquí presentes, sean bienvenidos a este lugar. Gócense en la presencia del Señor. A nuestros amigos de las redes sociales que están viendo en Facebook, que están viendo en YouTube, un fuerte abrazo y esperemos que en esta mañana Dios también toque sus corazones. Amigos que nos están visitando por primera vez, gracias por venir, gracias por estar en este lugar y gracias a Dios porque nos permite estar en este precioso lugar. Aleluya. Dice este canto así.
siempre viva en tu voluntad. A ti, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el gran yo soy, me rindo. A ti, el Todopoderoso, el que es y el que será, el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Aleluya, gloria a Dios. Deseamos, Señor, siempre estar en tu voluntad, oh Dios. Gracias, Padre, porque a pesar de ser pecadores, a pesar de ser malos, Señor, nos diste la oportunidad de conocerte, de poder reparar el camino, de enderezar, Señor, nuestros pasos y darnos una nueva vida, Señor. Ahora con Cristo Jesús, gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, mi Dios, porque has sido bueno con nosotros, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre hoy el enemigo ha ganado una gran victoria, y te dice a ti y a mí, no temas. ¿Cuántos saben que con el Señor somos más que vencedores? Amén. Jesucristo es varón de guerra, desarmando a sus enemigos, desechando las fuerzas del infierno. Él es Señor y Rey, liberando a todo cautivo. En su nombre huye el enemigo, ha ganado una gran victoria, y te dice a ti y a mí, no temas. Yo soy contigo, no temas. Yo soy contigo, no temas. Yo soy contigo, pues soy varón de guerra, no temas. Yo soy contigo, no temas. Yo soy contigo, no temas. Yo soy contigo.
estoy contigo, no temas. Yo estoy contigo, pues soy varón de guerra, no temas. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de tu gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré, delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré, con el pandero. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de tu gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de tu gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos saben que Jesús resucitó? Amén, aleluya. Dice este canta así. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Resucitó con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder. Aleluya. Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder, venció la muerte con poder. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Señor les bendiga. Tomen un momento su lugar, hermanos. Vamos a pasar a la palabra del Señor en esta mañana de domingo. Ya estamos a 18 de octubre y el Señor pues nos ha dado esa bendición de estar ya casi un año con las puertas abiertas. Recuerde que en enero inició esta iglesia aquí en Cuautla, Morelos, no sin antes haber estado ya un par de años atrás en ayuno, en oración, buscando la presencia de Dios. Y pues hoy quiero tomar un tema, mis hermanos, muy importante. Fíjense que en el camino hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios siempre nos vamos a encontrar con obstáculos, siempre va a haber algo que impida que nosotros podamos alcanzar esa voluntad del Señor, y encontramos a lo largo de la historia de la iglesia, a lo largo de la historia que nosotros conocemos, pues personas que han batallado bastante en alcanzar ese cumplimiento de la voluntad del Señor. Para que vayamos entendiendo un poco el tema, hermano, quiero que vayamos a la palabra de Dios
en el libro de los Proverbios, en su capítulo número 7, gloria al Señor. Son 27 versículos, hermanos, que vamos a leer. Lo vamos a leer de manera un poco rápida para que no nos detengamos, porque lo que considera aquí este capítulo de Proverbios pues es parte del tema de esta mañana. Hoy quiero compartirles este sermón que he titulado Los enemigos de la pureza. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor así, capítulo número 7, libro de los Proverbios, versículos del 1 al 27. Dice: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes, a un joven falto de entendimiento, el cual pasaba por la calle junto a la esquina, e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a sus prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme, y estar atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a mis caminos. No yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar un momento. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos la gloria y la honra en esta mañana, Señor. Te pedimos en el amor a Cristo, Padre hermoso, que nos ayudes en esta mañana a entender esta tu palabra, abriendo nuestros oídos, abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, oh Dios, para que podamos ser receptivos a esta tu palabra, Señor. Haznos esa tierra fértil para poder discernir, y sobre todo, Señor, ayúdanos a cumplir lo que aquí vamos a aprender en esta mañana. Quita todo pensamiento que nos distraiga, y que tu presencia, que el Espíritu Santo toque nuestros corazones y vayamos creciendo cada día más hasta llegar a la estatura de la plenitud que es en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Les decía yo, mis hermanos, que en el camino hacia el cumplimiento de la voluntad de Dios, siempre nos encontramos con algo que impida llegar a esa voluntad. Y esto que impide llegar a esa voluntad, pues son los enemigos de la pureza. En este caso, el libro de los Proverbios habla de un joven que perdió su pureza sexual. Es decir, el rey Salomón cuenta
esta historia como algo que él presenció, como algo que él miró, como que era alguien cercano a él, alguien que él miró y se dio cuenta que al hacer caso de la voz suave y tenue, de la voz envolvente de esta mujer, pues este joven perdió esa pureza y se fue a sus brazos y recibió en su propia vida esa recompensa de haber hecho caso a todo ello. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros como cristianos? El saber la historia de este joven. Recordemos que hemos sido llamados a ser puros y santos delante del Señor. Eso primeramente lo conseguimos gracias al arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando dejamos que Dios cambie nuestra vida, cuando aceptamos por fe a Jesucristo en nuestro corazón, nuestra vida es limpiada en ese momento. Es decir, Dios purifica nuestra vida gracias al perdón de nuestros pecados. Cuando nuestros pecados ya han sido perdonados, cuando Dios nos ha limpiado de esa inmundicia del pecado, pues nuestra vida queda pura y queda sin mancha. Y hemos sido llamados a permanecer en esa pureza. Hemos sido llamados y en cierta manera reprendidos cuando nosotros no buscamos esa pureza. Y fíjese lo que escribe el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, diciendo en el capítulo 4: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Es decir, la santificación que recibimos nosotros por medio del perdón de nuestros pecados nos lleva a la pureza en nuestra vida. Y esa pureza tiene enemigos. Y es algo de lo que vamos a estar tomando en esta mañana, porque para que nosotros llegásemos a caer en la equivocación de este joven que dice el libro de Proverbios, primeramente tenemos que ver nuestras prioridades. Y efectivamente, prioridades incorrectas nos van a llevar a situaciones incorrectas y sobre todo desagradables delante del Señor. Por eso nuestras prioridades deben de ser las correctas. Las prioridades que nosotros tengamos en nuestra vida nos van a llevar a una vida en santidad, una vida pura, o nos van a llevar a una vida en inmundicia y sobre todo alejada de Dios. Este joven, dice el versículo 7 del capítulo 7 del libro de los Proverbios, que era falto de entendimiento. Era falto de entendimiento, y la explicación de su simpleza y falta de entendimiento es clara. Fíjese lo que dice del versículo 1 al 3. Dice así: dice, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Este joven era falto de entendimiento porque él no quería las cosas de Dios, no quería las reglas de Dios, no quería los mandamientos de Dios, y mucho menos quería los consejos que le daba su padre, los consejos que recibía de parte de las personas que sí estaban, buscando agradar a Dios en todo momento. Por eso este joven era falto de entendimiento, es decir, él no tenía las prioridades correctas. Sus prioridades eran otras. Sus prioridades no eran las razones, ni los mandamientos, ni siquiera iban a ser los preceptos de Dios para su vida. Posiblemente este joven, si viviera en nuestro tiempo, pues su prioridad serían las redes sociales, su prioridad sería el cine, el salir de paseo con los amigos, su prioridad sería tal vez obtener
algún beneficio en este mundo. El trabajo, su prioridad es el estudio, su prioridad son los amigos, la novia, no sé, posiblemente él pudiera tener prioridades incorrectas que lo van a llevar de alguna u otra manera alejado de las cosas de Dios. Y este joven, en cierta manera, si viviera en este tiempo, pues tenía ese tipo de prioridades incorrectas. No tenía las prioridades correctas. Fíjese, sigue diciendo el versículo número 5 en adelante, dice: para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y eso es algo importante, porque cuando no tenemos prioridades correctas, no podemos mantenernos en esa pureza. No podemos mantenernos en esa santidad, porque nuestras prioridades son incorrectas. Dice aquí el proverbista, el rey Salomón, que si este joven hubiese tenido esas prioridades correctas, lo hubieran guardado de esa mujer ajena, lo hubieran guardado de alejarse de la pureza sexual, lo hubieran alejado de guardarse de la inmundicia de este mundo. A causa de los errores, o la causa de los errores que podemos tener en nuestra vida, es la ignorancia de la palabra de Dios. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, cuando nosotros no nos formamos prioridades correctas en base a la palabra de Dios, pues podemos ser personas que se equivoquen constantemente. Y de repente ya estamos envueltos en problemas, estamos envueltos en situaciones difíciles, pero por ignorar la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino por no atender la palabra de Dios en nuestra vida. Dios es el mejor consejero que podemos tener. Y Él nos dice que nosotros evitemos ciertas cosas para que no caigamos en esa situación difícil. Pero no solamente nuestras prioridades deben de ser correctas, sino también los lugares deben de ser los lugares correctos. Fíjense, la mejor manera de impedir que la tentación gane terreno en nuestra vida es evitando la tentación. Mismo el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, de esa tentación. Vemos a José en el Antiguo Testamento, que cuando la mujer de Potifar se le ofrece de una manera muy sugestiva, pues él prefiere salir huyendo, ser acusado por parte de esta mujer y de su marido, y ser encarcelado, a caer en pecado, a caer en la tentación y sobre todo en fallarle a Dios. Los lugares incorrectos hacen que la tentación gane terreno en nuestra vida. Por eso hay que evitarla. Y este joven de la carta o del libro a los Proverbios, este joven se estaba dirigiendo hacia el lugar equivocado, en el momento equivocado del día. Porque dice el proverbista que lo hacía en la oscuridad y en la soledad, en la noche. Y es que esta suma de factores son muy peligrosos. La oscuridad, la soledad y sobre todo la ociosidad, el no hacer nada, hacen que la gente cometan malas decisiones y por ende hagan malas acciones. Primera de Tesalonicenses también, capítulo 5, 22, nos dice que debemos de tener cuidado y evitar los lugares donde se encuentra la tentación. Por eso, no solamente son las prioridades que debemos de tener correctas, sino también debemos estar en los lugares correctos. Libros, películas, cualquier material indecente, deberíamos evitarlos en lo que más podamos. ¿Por qué? Porque esos lugares incorrectos nos van a llevar a estar alejados de la pureza de Dios. El hacerle caso a los enemigos de la pureza, porque en realidad estos son los enemigos de la pureza, las prioridades incorrectas y los lugares incorrectos. Y si le sumamos a ello, mis hermanos, que hay personas incorrectas, pues esta suma de factores hace que nuestra vida sea muy, muy difícil y sobre todo que no podamos en cierta manera poder agradar a Dios en todo momento.
Hay un dicho muy común que tal vez usted ha escuchado que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Las personas incorrectas en nuestra vida hacen que nosotros nos alejemos de la pureza del Señor. Hacen que nos alejemos de la santidad del Señor. Esta mujer que le habla suavemente al joven del libro de los Proverbios, no era el tipo de persona que el joven debió haber estado escuchando. Ya en el libro de los Salmos, el salmista escribía en el capítulo número 1, cómo la gente influye en nuestras decisiones. Cómo es que la gente con sus acciones influye en cierta manera en la toma de decisiones que nosotros tengamos. Sus palabras, sus ideas, sus planes, su comportamiento, hasta su manera de vestir, nos llegan a contagiar. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Corintios: el que anda entre la miel, algo se le pega. Cuando nosotros tenemos prioridades incorrectas y estamos en lugares incorrectos y haciéndole caso a personas incorrectas, vamos a caer en pecado tarde o temprano. Vamos a ir quitando esa pureza que el Señor ya ha puesto en nuestra vida, en nuestro corazón, gracias al perdón del pecado. Este joven no era para que le hiciera caso a esa mujer en base a sus palabras y sus ideas y sus planes. Pero sin embargo lo hizo. Cayó. Y el rey Salomón es testigo en primera persona de lo que estaba pasando allí. Este joven debió haber seguido el ejemplo tal vez de José, o haber seguido el ejemplo de Timoteo. Porque José huyó de la tentación. Y Timoteo fue advertido de que huyera de la tentación. Por eso en esta mañana yo te quiero decir: huye de la tentación. No busques en tus prioridades algo que sea incorrecto o que te aleje de Dios, sino todo lo contrario. Busca la presencia de Dios, busca algo que te acerque a Dios, busca ese camino correcto del Señor. Y si tú lo encuentras, ¡qué bueno! Has ganado vida para tu alma, para ti, para los que están cerca de ti. Cosa buena has logrado. Pero cuando buscas las cosas incorrectas en base a tus prioridades, en base a los lugares incorrectos, en base a hacerle caso a las personas incorrectas, pues tarde o temprano te vas a dar cuenta que tu vida se ha desperdiciado, que tu vida está en un camino alejado de Dios y que las acciones tienen consecuencias. Y si tus acciones, tus prácticas son correctas, pues vas a tener consecuencias correctas. Este es lo que, digamos, resulta cuando nosotros vamos por ese camino incorrecto. Es decir, si nuestras prioridades son incorrectas, ojo aquí, pongan atención, si nuestras prioridades son incorrectas, si escuchamos a las personas incorrectas, si estamos en lugares incorrectos, vamos a tener prácticas incorrectas. Llámese vicios, llámese actitudes, llámese hábitos que van a estar incorrectos, porque el resultado de tener prioridades equivocadas es estar en lugares equivocados. Si tu prioridad son las cosas del Señor, fíjese qué curioso, tú vas a estar en las cosas del Señor, es decir, en lugares donde se predique la palabra, en lugares donde se fomente la lectura de la palabra, en lugares donde tal vez se aprenda de la palabra. Pero si tus prioridades están equivocadas y son incorrectas, eso te va a llevar tarde o temprano a lugares incorrectos. Todavía recuerdo a una persona muy estimada, conocida de nosotros, que siendo joven, soltero, cristiano en cierta manera, ya creyente, en algún momento me habla por teléfono y en la plática dice: oye, tenemos planeado junto con los jóvenes de la iglesia de visitar un billar.
porque queremos dar ejemplo de cómo se comporta un joven cristiano en un billar. Le digo, oye, no sé de dónde sacaste ese pensamiento, pero estás equivocado. En primer lugar, un joven cristiano no anda en los billares, a menos que sea que le vayas a predicar el evangelio a los que están allí. Pero tú vas a ir a jugar al billar, vas a estar conviviendo con la gente del billar para dar buen ejemplo. Como que no hay congruencia en eso. Entonces, las prioridades equivocadas nos van a llevar a esos lugares equivocados. Y el resultado de estar en esos lugares equivocados, pues es conocer a personas incorrectas. Y tarde o temprano, el escuchar a esas personas incorrectas, a esa gente inapropiada, pues nos va a llevar a las prácticas incorrectas. Porque ya no va a faltar aquel que te diga, mira, es que somos amigos, órale, éntrale. Y ahí van al vicio del alcohol, ahí van al vicio del cigarro, ahí van a las drogas, ahí van a la fornicación, ahí van a muchas cosas que nos llevan a estar lejos de Dios. Cuando nosotros tenemos, y repito una vez más, prioridades equivocadas, esas prioridades equivocadas nos van a llevar a los lugares equivocados. Estar en la presencia en lugares equivocados nos va a llevar a conocer a personas incorrectas que no nos conviene. Y el resultado de convivir con esas personas incorrectas, de escuchar a esas personas incorrectas, nos van a llevar a tener prácticas incorrectas. Fíjese lo que dice el Salmos capítulo número 1. Bienaventurado el varón que ¿qué? A ver si alguien se lo sabe de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es decir, si tú estás en un lugar equivocado, quien te va a dar consejo es esa gente equivocada. Y ahí no hay bendición, sino todo lo contrario. Pero el libro de los Salmos, capítulo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y el versículo 2 remata, en cierta manera, cualquier argumento que puedas decir, es que yo tengo esta prioridad. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando este joven del libro de los Proverbios empezó a tener prioridades equivocadas, cuando este joven empezó a estar en lugares incorrectos, cuando empezó a conocer a personas incorrectas por estar en lugares equivocados, y sobre todo cuando empezó a escuchar a esta gente incorrecta, sus acciones se volvieron incorrectas también. Y de esta forma la pureza de este joven desapareció. Porque sus acciones lo llevaron al pecado. Por eso en esta mañana, hermano, amigo, tú que nos ves por las redes sociales, que estás viendo este video, hermanos que están aquí en la iglesia, Cristo es el camino, seamos oidores de la voz de Dios que nos habla en esta mañana. Abramos nuestro entendimiento a la voz del Señor. Pero no solamente hagamos eso, sino que seamos hacedores de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos lleva a tener esa comunión con el Señor constantemente en cualquier lugar, podemos en cierta manera, hermanos, cuando nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, a no repetir la historia de este joven. Es una tristeza ver a personas que conocí siendo niños, que cantaban alabanzas, que se gozaban en la presencia del Señor, que una vez siendo adolescentes como que empezaron a tener dudas, y en cierta manera cuando se vuelven jóvenes, ya están estudiando alguna carrera, empiezan a cambiar sus prioridades, y con el paso de los años esos jóvenes se convierten en adultos, y de repente uno los ve alejados de Dios.
viviendo consecuencias tristes, consecuencias que los han llevado allí por la toma de sus decisiones. Por eso la invitación de esta mañana, por eso la repetición de esta mañana de la palabra de Dios, que oigamos esa voz de Dios en nuestra vida, que no nos volvamos indiferentes. Hace un par de semanas hablábamos del corazón, que tengamos un corazón sensible. Pues así como buscamos tener un corazón conforme al del Señor, también tengamos oídos que escuchen la voz de Dios, que escuchen la voz del Espíritu Santo, que no nos lleven a lo malo. Porque hay personas que dicen, es que escucho yo como mi conciencia que me está repitiendo que no haga lo malo. Pues yo les sugeriría que mejor escuchen al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te va a dejar que tú tomes decisiones equivocadas. Por eso es importante escuchar la voz de Dios. Sobre todo, ser hacedores de la palabra de Dios, manteniéndonos firmes en la palabra de Dios. Dile al que está al lado, mantente firme en la palabra de Dios. Y no seas como este joven que perdió su pureza por seguir un mal camino. En esta mañana Dios quiere que entendamos, hermanos. Vivimos en tiempos difíciles. Vivimos en tiempos donde la moral de la sociedad, la moral de nuestros amigos, vecinos, de nuestra sociedad en la que vivimos, es muy cuestionada. La moral se pierde fácilmente. Pero en la palabra de Dios hallamos ese refugio. En la palabra de Dios es nuestro deleite, nuestra delicia. Nos gozamos en la palabra de Dios. Oímos la voz de Dios. Y si estamos en ese contexto, el libro de los Salmos, capítulo 1, versículo 3, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Queremos bendición para tu vida. Deseamos bendición para tu vida. Y Dios desea bendición para tu vida. No tengas prioridades incorrectas. No estés en los lugares incorrectos. No escuches a las personas incorrectas. Escucha la voz de Dios. Busca el camino del Señor. Y todo lo que hagas prosperará. Todo lo que hagas va a ser de bendición para tu vida y de bendición para los que están alrededor tuyo. Por eso, en esta mañana queremos orar por ti, queremos orar por todos aquellos que pues posiblemente hayan alejado su camino del Señor y tengan ese deseo de reconciliarse con Dios, de estar nuevamente en la presencia de Dios. Y si eres una persona que no conoce del Señor, hoy es un buen día para reconciliarte con Él. Hoy es un buen día para decirle: Señor, yo sí quiero hacer y llevar a cabo los consejos del proverbista. Yo sí quiero, Señor, guardar tus razones, atesorar tus mandamientos. Yo sí quiero, Señor, escribirlos en la tabla de mi corazón. Dice la palabra de Dios que todo esto es para que te guarden de la mujer ajena. Pero yo puedo decir que es lo que te guarda de los enemigos de la pureza. Vamos a orar en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Gracias, Señor, porque han escuchado tu palabra y tú les has abierto sus oídos para que ellos puedan entender tus mandamientos, tu palabra, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno con ellos, Padre. En esta mañana, perdónales sus pecados, Señor. Llévalos al arrepentimiento, que su corazón sea puro, Señor, y que sus prioridades empiecen a cambiar. Muéstrales el camino, Señor. Yo sé que tú eres bueno y eres maravilloso, Señor. Yo sé que tú eres bueno con cada uno de ellos y cada uno de nosotros, Señor, que has mandado a tu Hijo no a condenar, sino a salvar.
por medio de tu palabra, por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, hoy tenemos esa oportunidad de ser salvos. Hoy tenemos esa oportunidad de poder nosotros enderezar nuestro camino. Tenemos la oportunidad de ser mejores cada día y sobre todo, Señor, de seguir tu consejo, de seguir, Señor, ese camino que nos has mostrado y tener, oh Dios, una bendición a nuestra vida, tener, Señor, una bendición a nuestro corazón, sabiendo, Padre hermoso, que tú estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo a todos nuestros hermanos que nos ven, nuestros amigos que están en las redes sociales. Los invitamos todos los domingos, 11 de la mañana. Síganos en nuestras redes sociales. Por Facebook es Iglesia Cristo es el Camino, o con nuestro servidor Jesús Guillermo Vázquez, pastor, o en YouTube como Pastor Jesús Guillermo Vázquez Oficial. En el nombre de Jesús les mandamos un fuerte saludo. Amén.